Yo acá tengo la implementación que hemos estado haciendo con otros grupos. Y a ver, vamos a ver. Aquí tengo. Ya. Aquí hay una implementación del árbol A20, ¿no? Es el árbol normal. Lo único que adiciono ahí es un rango, ¿no? Que son los valores, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Referidos a cómo yo voy a ir seleccionando o definiendo la altura dentro del proceso, ¿no? La línea de el proceso de verificación y balanceo, ¿no? Que es lo que se definió la anterior clase, ¿no? Cuando un árbol está desbalanceado es cuando una de sus ramas supera, ¿no? El valor de mayor o igual a 1. Entonces ahí esa rama en este caso está desbalanceada, ¿no? Y ahí aplicamos una serie de algoritmos. Entonces fíjense que acá lo primero que se hace dentro de este proceso es verificar, ¿no? No voy a recorrer la estructura si es que el árbol no está desbalanceado. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de dos tipos de forma de balancear un árbol, ¿no? A través de un método o a través del proceso de inserción. Son dos esquemas que ustedes deberían plantear. Entonces acá vemos altura izquierda y altura derecha. ¿Cuál es el proceso de obtención de una altura, ¿no? Recorrer todos los árboles y cada vez que pase por un nodo ir contando, ¿no? Ese es el algoritmo de altura. Acá lo tenemos como una altura recursiva. La altura recursiva de este nodo, ¿no? En principio se manda el nodo, es por eso que se llama proceso recursivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Explorar todo el conjunto de valores que tiene el nodo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Primero preguntar si ese nodo no es nulo. Si no es nulo, entonces primero preguntar si es nulo, no se hace nada. Y si no es nulo, entonces ya comenzamos el proceso, ¿no? Enviar el nodo izquierdo y el nodo derecho para comenzar a verificar. ¿Dónde se verifica la altura? ¿No? Al momento de que yo le voy enviando, cada vez que yo envío un valor, él va a venir y va a verificar, ¿no? Altura, ¿no? Mayor que altura derecha. Si la altura izquierda en este recorrido que yo hago es mayor que la altura derecha, entonces la altura izquierda es mayor. En el caso contrario, la altura derecha es mayor y vamos sumando, ¿no? Altura más 1. ¿Ok? Ese es el proceso recursivo normal que se hace. Entonces, acá voy a obtener ese valor, ¿no? Voy a tener en un lado, no sé, 1, en el otro lado 2, o en un lado 2, en el otro 3 o 4, y ahí voy a ir viendo la diferencia. Entonces, si esa diferencia que tenemos acá es mayor a este rango que se está definiendo, ¿no? Que es el valor 1, entonces si es mayor a ese rango, entonces quiere decir que el árbol está, ¿qué cosa? Desbalanceado, ¿cierto? Entonces si es mayor, lo que vamos a hacer es ir realizando las operaciones. Si es izquierdo, vamos a hacer rotaciones al lado derecho, y si es derecho, rotaciones al lado izquierdo, dependiendo del método que se vaya a ocupar, ¿no? Si la altura recursiva dice, ¿no? De este valor que nosotros tenemos acá en el lado derecho es mayor que el nodo del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a realizar una operación de rotación doble hacia la derecha. Caso contrario, que esto no ocurra, vamos a hacer una rotación simple a la derecha. Fíjense que hay dos operaciones. Si sabemos que un lado, ¿cómo vamos a saber si es doble o es simple? Lo vamos a saber, ¿se acuerdan en el gráfico? Vamos a ver qué es lo que se planteaba acá.
Está. Lo hicimos. En esta operación, fíjense, es por eso que él verifica acá, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dos cosas. Verifica primero si el hijo derecho, acá en este caso, si el nodo izquierdo, el lado derecho que tiene, ¿no? De ese valor, ¿no? Para determinar la altura, ¿sí? Fíjense, yo le mando del nodo izquierdo, ¿no? Su valor derecho. ¿Se acuerdan que verificábamos nosotros en este aspecto de acá? Y del otro lado, fíjense, es el izquierdo, ¿no? Y en el de acá, del nodo izquierdo, su hijo derecho es mayor que el valor del nodo izquierdo, ¿no? A ver, veámoslo, ¿dónde está aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Verificar, uno, si la altura que se tiene acá en el lado de este nodo, del lado izquierdo, es mayor que el del lado derecho, de este lado, de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en procesos de rotación? Si en este nodo su altura de acá es mayor que la altura que tenemos en este otro lado, quiere decir que hay un desequilibrio en este lado de acá, ¿no? En el lado derecho. O en este caso estamos verificando el lado izquierdo. Si el dato del lado izquierdo es mayor que el del nodo derecho, entonces lo que se va a proceder es a ejecutar una rotación derecha. ¿Cuándo va a ser simple o cuándo va a ser doble? Va a ser simple cuando el nivel que se tenga de aquí no sea mayor a 1. Doble va a ser cuando ese nivel sobrepase ese valor. ¿Qué significa? Significa que hay más de una descendencia dentro de este nodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago una rotación simple y subo este valor hacia arriba, lo cuelgo, este valor de aquí que es 50, esto de acá se baja hacia la derecha, ¿cierto? 55 se va a ir a 60, 60 se va a ir a 70 y así sucesivamente. Cuando yo suba en una rotación simple, los valores que hay acá todavía van a quedar pendientes de organizar. ¿Por qué? Porque en la primera rotación solamente voy a organizar este nodo, pero este otro nodo que hay acá todavía tiene descendencia. Entonces, si este nodo tiene descendencia, significa que voy a necesitar rotar ese otro nodo para que se equilibre. ¿Me entienden? Entonces, lo que tengo que verificar primero si estas alturas van a ser mayor a 1. Si sucede eso en cada uno de los nodos, es por eso que le manda el nodo de forma independiente, se lo manda este y se lo manda el otro, para verificar si las alturas de estos dos corresponden para una rotación o simple o, o doble. Simple si es que el siguiente miembro de aquí tiene nulo, es decir, es hoja, y doble si estos no son hojas. ¿Ok? Entonces la rotación se va a convertir en una rotación simple o una rotación doble. Aquí tenemos una rotación doble si es que estos dos nodos que yo envío, ¿no? Tienen alturas mayor a 1, va a ser una rotación doble. Caso contrario, va a ser una rotación simple. Lo mismo pasa acá. En caso de que no se cumpla la condición que el lado derecho, digamos, en este caso, sea mayor, nos vamos a ir por el lado izquierdo. Si el lado izquierdo cumple con esas condiciones, va a pasar lo mismo, ¿no? Se pasa los datos de la altura recursiva para poder determinar
¿no? Si va a ser una rotación doble izquierda o simple izquierda. Eso es lo que se hace en esta ocasión, simplemente para ir ordenando los árboles. ¿Qué es lo que hace en cada una de las rotaciones? Eso es lo que hay que ver, ¿no? En las rotaciones es lo que hemos definido, ¿no? En el gráfico. ¿Qué es lo que se hace en una rotación? Es simplemente trasladar los elementos, ¿no? De un lugar a otro, hacer el proceso de intercambio y reubicación de los nodos si es que estos estuvieran dependientes. Eso es lo que hace la rotación de un valor. Entonces, dentro del proceso de rotación, en el proceso recursivo, vamos a ver acá. La operación que hace. La operación que hace es obtener el nodo, ¿no? Pasar el valor, en este caso, del nodo que obtuvo al nodo que se quiere trasladar. Y una vez se tenga el nodo en ese lugar, lo que se hace es desarrollar la asignación del nuevo nodo al nodo que se está trasladando, ¿no? Y se devuelve el valor del nodo. Entonces, fíjense, en las operaciones lo único que se hace es la operación de intercambio más la operación de asignación. Lo mismo va a pasar acá con la rotación izquierda o con la rotación derecha. Hacemos lo mismo. Eso, sí, es eso simplemente acá en cuestiones de rotación. Y lo mismo va a suceder en la rotación doble. La rotación doble es una rotación simple, pero se hace dos veces. Vamos a ver. Sí, es simplemente lo que le está mandando. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es así, ¿cómo se llama? Llamando, ¿no? Al método de rotación simple, fíjense, método de rotación simple, al nodo que lo estoy definiendo, y antes de retornar el valor, hago posteriormente otra rotación, ¿no? Del mismo tipo, pero en el nodo izquierdo. Fíjense, espérenme un ratito, ahorita vamos a ver este tipo de rotación. En el lado derecho generamos un proceso de intercambio y cuando llega al siguiente nodo para hacer la operación, se verifica y se determina. Es por eso que aquí hay dos operaciones, fíjense. Eso dependiendo del algoritmo. Ahorita ya lo estoy mirando acá. Esta es rotación doble izquierda, pero fíjense, sobre el hijo derecho. Son dos operaciones distintas dependiendo de acá de la función, ¿no? O si va a estar a la izquierda o si va a estar a la derecha. Eso depende mucho del cómo se ejecuta. Si va a ser a la derecha, la rotación, empezamos con el valor. Si va a ser a la derecha, empezamos con el valor, ¿no? Perdón, si va a ser a la derecha, empezamos con el valor del nodo izquierdo a rotar, pero cuando hacemos esta operación de rotación de este lado y hacemos el proceso de intercambio, van a haber valores, ¿no? Que de este lado de acá se descuelguen. Es decir, el valor que yo subí va a ocasionar que este valor de acá se descuelgue, es decir, que hayan valores que incumplan ese proceso. Para evitar que ocurra eso, en una
en una operación doble, lo que se hace es, una vez ocurra, por eso que en el método, ahorita lo vamos a ver, hay dos tipos de rotaciones. Cuando ocurra esta operación y estos dos de acá se descuelguen hacia abajo, lo que se va a hacer es obtener este valor y hacer una rotación inversa a él para que este se equilibre. Fíjense qué es lo que vemos acá. En la rotación doble, esa es la diferencia que hay acá, ¿no? El hijo derecho se le pasa, ¿no? La rotación, y una vez este rota, ¿no? A retornar de la recursividad, lo que se hace es mandar la rotación simple izquierda para que este equilibre el nodo que ha sido modificado. Es decir, el nodo que se descolgó, el que pasó a ser h mayor a 1, lo devolvemos con una rotación inversa. Eso siempre y cuando, ¿no?, el proceso cumpla con uno de estos dos, ¿no? En este caso, si es una rotación doble, dado a que uno de los hijos sobrepasa el nivel, ¿no?, de 1, y el nodo siguiente que se ha asignado es un nodo no hoja, entonces automáticamente se define una rotación doble izquierda o doble derecha. ¿Ok? Vamos a verlo esto cómo se ejecuta. Fíjense, esto tendríamos que graficarlo. Se los voy a pasar este código para que lo analicen. Tendríamos que graficarlo esto y ver cómo esto comienza a operar, ¿ya? Ahorita aquí tendremos que cargarlo, ¿no? Cargarlo los valores y ver cómo está el árbol y qué pasa cuando yo ejecuto, ¿no?, la operación. ¿Ok? Para que lo puedan tener. Se lo voy a pasar acá, igual que lo pasé el otro código. Que lo analicen. Pero aquí ya está también con búsqueda, recorrido en orden, búsqueda de datos. Está recorrido por nivel, ¿no? Ahí lo pueden tener también el recorrido por nivel del árbol. Un ratito. ¿Dónde? Está en mi carpeta. Aquí voy a crear un nuevo. Varios. Aquí voy a crear un nuevo proyecto. Python. No me puse el nombre. También lo vamos a cambiar. ¿Sí? Y aquí vamos a crear un árbol de regla, ¿ya?
buscar para que lo puedan, sí, está completo. Ok, para que puedan acceder a él y poder ir verificando ya cómo funciona. Y dónde está, y esto está guardado. Y eso los voy a pasar para que los vayan teniendo, ¿ya? Ahí está. Aquí tenemos seguro el algoritmo visual de su compañero. ¿Qué hay acá? Vista enlazada. Árboles. ¿Dónde está? Árbol binario, recursión, grafo. ¿Dónde está el que decís? El árbol ADL. No lo veo. ¿Quién fue el que me lo pasó el link? Hola, hola. Creo que está en árboles nomás. Tendría que buscar ahí mismo. No sé. Aquí está. Método ADL. Ahora entiendo. No entiendo. Si ustedes quieren ver ahí, hay una... Hay varias, ¿no? Pero tenemos que ver sí, no. ¿Qué está hecho esto? Aquí, sí, donde el que lo hace creo que es Java. Java a través de un API. Hay por ahí un ABL que se ejecuta en, ¿cómo se llama? En Java. No lo tengo. Lo pueden buscar si hay si lo quieren ver de forma gráfica. No sé si estará acá. Como este es un JavaScript, no se podría hacer. No sé por qué todo me lo está pasando esto. No sé si es mi explorador o qué es lo que está pasando. Que todo me lo pasa en algunas cosas en chino, la traducción. Pero raro si está en mi explorador en español.
Hay cosas en las que me está pasando en chino. Parece que es un explorador. A ver qué es lo que está sucediendo. Recién estoy viendo que está haciendo eso. No, no está acá. Pensé que me iba a dar la ruta cuando son hechos con JavaScript. No está así. Que se lo puede ver, ¿no? Ahí en la página directamente. Aquí no lo veo. Sí, bueno. No sé si problema de búsqueda. Ahí por ahí lo van a ver, está hecho en un Apple. Es un programa en Java, pero que se puede ejecutar en la web. Y ahí lo muestra, ¿no? Cómo va resolviendo el algoritmo, ¿no? De forma visual. Podríamos verlo nosotros en cuestiones de ejercicios cuando veamos la parte web, ¿no? Podemos ver cómo se va armando, ¿no? Cada uno de los elementos. Podría ser uno de los proyectos, si ustedes quieren, ¿no? Que vayan viéndose de forma visual cómo se va armando el árbol. En ese proceso de armado, cuando ustedes hagan un recorrido, también se puede hacer lo mismo visualmente, ¿no? Verlo cómo se va armando, desarmando un árbol. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Ya se los pasé para que lo puedan acceder. No sé si han podido acceder al código, ¿no? Analícenlo, véanlo, ¿sí? Sí, sí se puede. Ok. Entonces, ahí descárguenlo para ir mirando. Vayan mirando cómo funcionan y hagan el seguimiento, jóvenes. El seguimiento de cómo funciona. ¿Ok? Cada uno de los procedimientos. Acá se ha querido ver en el ABL, no lo documenté de esa manera, pero en el balancear, digo, pero acá en el eliminar está definido por casos. ¿Sí? En el eliminar está definido por casos, ¿no? Caso 1 si es hoja, caso 2 si tiene hijo izquierdo, caso 2 si tiene solamente hijo derecho, y caso 3 si ambos tienen hijo. Lo mismo deberíamos hacer en las operaciones de balanceo, ¿no? Aquí hacerlo por casos, ¿no? Casos donde la altura, uno sobrepase, pero verificar, ¿no? Si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Si es del lado derecho, acá, ¿qué es lo que sucede? Y qué es lo que sucede acá. Acá se lo ha desarrollado más que todo de forma directa, llamémoslo así, sin documentar, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es comenzar a documentarlo para ver qué es lo que hace en cada una de las operaciones, ¿no? Cuando estamos calculando. ¿Ok? Véanlo para poderlo ir documentando. ¿Bien? Y ahí tienen para poderlo probar. Ok, jóvenes. Esa parte es la que tenemos que ir trabajándolo. Los que no lo han hecho, vayan desarrollándolo. Por ahí pido una tarea más adelante para poder cumplir con ciertos requisitos que algunos no hayan cumplido, lo podemos proponer, ¿no? De ejercicio. Entonces, jóvenes, aquí había, esa vez no lo tenía, pero
he visto que hay, pero no sé si a ustedes les va a parecer igual o no. No. ¿Dónde era? Cuando ingresan ahí, no sé si es en este o en este, mi gatito. Mira, acá está este gráfico, ¿vieron? Así podríamos agarrar y hacer el algoritmo gráfico, ¿no? En la web. Fíjense, esa es la resolución, lo único que esto está grabado, ¿no? En un GIF. ¿Sí? Miren, aquí está el elemento, ingresa, pero esto es al insertar. Yo ya no lo tengo ese método de insertar. Esa es rotación simple izquierda. Mira, aquí ya hay una rotación, ¿no? Ahorita vamos a ver, ahí, donde sobrepasa 1 y 2. Ya. Eso es lo que quiero que miremos. Fíjense, cuando un hijo, no sé si se dieron cuenta, ahorita cuando vuelva, la rotación, en la parte gráfica se ve un poquito mejor. Ahí es una rotación simple, ¿no? Solamente hay un nivel que nos separa. Acá, fíjense, lo mismo, sobre ese árbol es una rotación simple, pero aquí, miren, es una rotación doble, porque ya tenemos un descendiente y ese tiene que acomodarse con el otro elemento. Pero fíjense qué es lo que sucedió, ¿no? De este elemento hubo una rotación derecha, ¿no? Una rotación derecha, una rotación izquierda, ¿no? Hizo esta operación, pero para resolver el desequilibrio, aquí miren, ¿no? Hizo una derecha y luego una izquierda para poderlo colocar en nivel. Eso sucede cuando el árbol tiene descendientes, ¿no? En el segundo nivel, igual como el de acá, ¿no? Este es el ejercicio, ¿no? Cuando tiene un descendiente acá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digamos, ¿no? Si yo lo llevo al 5, el 5, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero él hace? Lo ordena, ¿no? Hace una rotación de este estilo, lo pasa este elemento acá y este allá, y el de aquí lo rota hacia el otro lado. ¿Para qué? Para mantener equilibrado y definir cuál es el elemento que va a colgar. En este caso, el que va a colgar va a ser 6. Entonces hace una rotación de este estilo, lo pasa como hijo derecho y de aquí lo vuelve hacia allá. 6 quedaría acá, 5 aquí y 7 al otro lado, que es esta operación que estamos viendo acá. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que hace primero? Rotación simple, derecha, ¿no? Intercambio 6 con 7 y 7 se va como hijo derecho. Y luego rota hacia el otro lado. El 6 lo pasa al 5, el 5 pasa como hijo izquierdo y el 7 ya queda colgando, ¿no? Entonces, esa es la rotación que se hace cuando existe hijos al nivel mayor a 1, ¿no? En el segundo nivel. Entonces hay una rotación simple izquierda y una rotación, derecha y una rotación izquierda, simple, ¿no? Y a esas dos operaciones de rotación izquierda y rotación derecha lo denominan rotación doble, ¿no? Doble izquierda o doble derecha, dependiendo del lugar donde se encuentre. Hay unas gráficas de este estilo que sería bueno definirlo cuando ya empecemos a hacer las operaciones con la parte web o en la parte Windows o en la parte móvil,
En las dos se las podría ver de resolver, ¿no? No sé, vamos a ver de hacerlo en la parte web. Uno de sus compañeros ya estaba trabajando sobre eso, y sobre eso del pintado podemos ver luego el de ejecutar, ¿no? El proceso de la animación. Bien, eso sería entonces, y aquí va explicando cada uno de los pasos. Utilícenlo, utilicen la documentación y aquí está, fíjense, ¿no? Ahí está una implementación de el balanceo. Hay dos, fíjense, en el código que yo le he pasado creo que no está en el método de insertar. Vamos a ver, insertar. Dato menor, insertar recursivo, cierto. No, acá está, ¿no? Lo tienen, pero lo resolvimos simplemente con el método de balancear. ¿Qué significa? Que al momento de que procede un proceso de inserción, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿no? Hay primero un proceso de inserción, fíjense acá, ¿no? Es decir, que lo inserta el dato, ¿no? Aquí está diciendo el set nodo izquierdo, le está pasando el valor recursivo del izquierdo y el dato, e inserta, ¿no? Lo mismo va a pasar con el lado derecho, hace la operación. Aquí está haciendo el set, ¿no? Set derecho y set de izquierda, ¿no? Viene y inserta el dato, pero ¿qué pasa? Una vez inserta el valor, fíjense, antes de retornar, hacemos el proceso de balanceo, pero eso es como si ya el árbol estuviese hecho, ¿me entienden? Con los estudiantes anteriores hicimos los dos procesos. Este es el balanceo después del proceso de inserción, pero hay un balanceo que creo que no está aquí en este método, que se lo hace al momento de insertar. ¿Qué es lo que se hace al momento de insertar? Validar, verificar las alturas y determinar si hay un desbalanceo. Si hay un desbalanceo, ordenar en ese momento. Entonces el método de insertar es el método de insertar recursivo, que se llama. Digo, insertar balanceado. Aquí está, pero está en C. Está pero está en C, ¿no? Cómo insertar balanceado. Aquí está, ¿no? Igual, fíjense, tenemos que ver, comprobar, ¿no? Las operaciones que se tienen que hacer al momento de insertar. Acá que me puse, a ver si vemos, buscar un elemento, verificar si es distinto del nudo, auxiliar igual a la derecha, buscar el nodo más a la derecha e insertar. ¿Ya? Este es insertar balanceado. El método se llama BST. A ver, lo que quiero ver qué está haciendo. Vamos, insertar nuevo nodo, X valor, hace el intercambio y aquí verifica. Ya. Después está haciendo lo mismo, ¿no? Después de hacer el proceso de inserción, fíjense, recién verifica, ¿no? Si la cantidad del nodo derecho es, o la diferencia entre los dos es
mayor a 1, entonces balancear. No, hay un proceso que se lo hace de forma directa, que no lo veo acá, que está dentro del método de insertar. Eso pueden averiguarlo, pueden ver cuándo realizar la operación y qué es lo que se hace, ¿no? En el momento de insertar. Por ejemplo, si yo estoy creando acá un árbol de manera inicial, ¿no? Coloco el primer valor, 50, ¿no? Inserto ese valor y una vez insertado, pregunto, ¿no? Pregunto, este nodo de aquí está desbalanceado y él va a venir y me va a decir, hijo izquierdo está en 0, hijo derecho está en 0. No, está balanceado. Ah, correcto. Bien. ¿Qué sucede cuando ustedes insertan el siguiente elemento? 20. Vienen, insertan el 20 y se preguntan, ¿no? Este nodo está desbalanceado y me va a decir, bueno, su nivel de aquí es 1, ¿no? Aquí va a aparecer como aquí, ¿no? Su nivel es 1 al lado izquierdo y 0 al lado derecho, ¿no? 1 menos 0, ¿no? Es 1. Su nivel es mayor o igual. Si es igual, no está desbalanceado. Se lo mantiene. Pero ¿qué pasaría si yo quiero insertar el siguiente elemento? Si yo quisiera insertar acá el 10, ¿no? En este caso. Si yo viniera aquí con un nodo, con este mismo, vamos a hacer, si yo quisiera insertar acá el nuevo valor, ¿no? Y a colocarle, no sé, 10. ¿Qué es lo que pasaría? Si yo quiero insertar el 10, vengo y me pregunto, ¿no? Aquí fíjense, hay 1, aquí vengo 1, la sumatoria de esto va a ser 2, ¿no? Cuando llegue 2 y aquí haya 0, me va a decir 2 menos 0 es 2. 2 es, ¿este árbol está balanceado? No. Entonces, cuando suceda eso, en la pregunta, es por eso que en este dato, ¿dónde era? Lo cerré, ¿no? Había una pregunta antes, ¿cierto? A ver, rebalanceo, ¿dónde está el insertar? A ver, dato, ocurre no, vacío, nivel izquierdo, derecho. Acá está, ¿no? Al final, ¿no? Rebalancear se llama en el método de insertar. Después de terminar con el proceso de inserción, hace el proceso de balanceo sobre el nodo. Entonces, lo que pasa es el nodo raíz y a partir de ahí hace la operación de inserción. Pero veámoslo acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el momento de que este nodo se inserta, ¿qué es lo que hace? Vuelve y devuelve el nodo al procedimiento, ¿no? Al balancear. Vuelve este nodo y le dice balancear el árbol. Entonces él va, verifica y dice, ah, sí, este nodo está desbalanceado. Entonces procede a la ejecución. ¿Cuál es la ejecución? En este caso, la rotación simple izquierda. Sube este nodo al nodo raíz, ¿no? Automáticamente se convierte en su nodo derecho, ¿no? Y queda el árbol 20, 50, 10, ¿no? Quedaría. Si yo subo este elemento, lo cuelgo y se descuelga, ¿no? Ese es el método gráfico. El de rotación simple derecha, yo paso el nodo 20 a la raíz y el 50 pasa como dato derecho del 20, ¿no? Y se inserta acá. Y quedaría este árbol así. Eso sucede al momento de insertar, ¿no? Yo inserté hasta este valor
y se ejecuta el balanceo. Después de haberse ejecutado ese balanceo, yo puedo seguir insertando datos. Yo le puedo decir, inserte 60, inserta 60, verifica, ¿no? Si las alturas no son. Inserta 70, cumple con la condición y balancea. ¿Me entiende? Entonces, todo el tiempo, ahí el árbol está balanceado. ¿Me entiende? No necesito hacerlo después, porque después me causaría problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo, no sé, como les decía antes, ¿no? Si yo tengo, no sé, mil datos dentro de mi árbol, hacer el proceso de balanceo de ese árbol con 1000 datos, después de haberse insertado, va a ser complicado hacerlo. O digo, no complicado, sino va a ser, va a demorar mucho en cuestiones de operaciones dentro del algoritmo. Entonces, hacer eso, jóvenes, es difícil de hacerlo después de que se haya insertado los valores. ¿Ok? Entonces, por eso que se hace ese método. Si lo pueden desarrollar, el método de insertar acá. Aquí está, fíjense, ¿no? Dentro del método de insertar está, pero bajo ese término de balanceo. Una vez hace la operación, ¿no? Izquierda o derecha, el seteo, ¿no? De la asignación, le mandan el método del balancear. El método del balancear ya es el método que tenemos acá, ¿no? Que es el normal. Entonces ya está. Fíjense, hasta dentro del insertar está el insertar balanceado y el método balancear. ¿Ok? Con los demás. Entonces prueben los jóvenes y tendríamos que comprenderlo bien para ver si tienen alguna duda y poderlo hacer. Lo que vamos a hacer es, para entenderlo bien, cómo se hace, esto para entenderlo bien, se hace un testeo, ¿no? Del código. Esa es la otra fase que tendríamos que ir aprendiendo. El testeo, hagámoslo a través de una depuración, ¿no? Yo agarro, hago un corte de control, como les dije anteriormente, y hago la depuración de ese código, ¿sí? Hago la depuración de ese código para ir verificando cómo está funcionando mi código, ¿ok? Y me da un error, una excepción. Al importar la cola. No está correcto. Va. No. Si corre, ¿por qué? ¿Por qué? Me está diciendo al momento de importar la librería. Es que esta librería la utilizo para, digo, una cola para hacer el recorrido por nivel. Se utiliza cola. Pero raro. Es adversario. Por eso que no lo quiere poner el nombre de la cola. De hecho, ocurrió un error en la sección. Hacer el seguimiento de lo que son pausa no. ¿No? ¿Por qué? Entonces no había visto. Ingeniero, quizás le falta importar la librería. No está importada, pero no la ves ahí. No, desde la consola. No.
No, ese es un problema al momento de depurar, parece que no la está encontrando aquí. No sé. Voy a ver qué sucede, por qué cuando se depura no está, porque cuando yo la ejecuto, está, ¿sí? No hay problema. El asunto es a depurar, donde está el problema. Ahorita está ejecutándolo, ¿no? Todo lo que ingresé está ejecutándolo. El problema es al momento de depurar. Es como si al momento de depurar no la pudiera llevar a memoria. Esta librería, voy a ver qué sucede, ¿no? Al momento de depurar. Pero la idea que ustedes deberían hacer es verificar eso, ¿no? Ahorita lo que pasa es que lo tengo yo aquí en rotaciones, bajo en recorrido por nivel, de acá, recorrido por orden, nivel, recursivo. Aquí lo estoy utilizando la cola. Está el nivel, no, este es nivel de recorrido en orden por orden, búsqueda. Aquí está. Recorrido por nivel interactivo. Esta es la que lo utiliza. Lo que tendríamos que hacer para poderlo depurar es cancelar esto y comentar, ¿no? El recorrido por nivel interactivo. Y así solucionaríamos el problema por el momento. Pero, a ver, me van a dejar, lo voy a buscar. Quiero ver por qué al momento de depurar no ocurre eso. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes le hagan un seguimiento y ver qué es lo que sucede, ¿no? Con esas operaciones, ¿ya? Y ahí se van a ir dando cuenta cómo él va armando y va desarrollando la actividad. Córranla paso a paso, ¿sí? Córranla paso a paso para que vayan fijándose qué es lo que hace, ¿no? Qué es lo que hace el método. ¿Está? ¿No? ¿Qué es lo que hace la rotación? ¿Qué es lo que hace la rotación doble? ¿Qué es lo que hace la rotación simple? Ya sabemos que en la rotación simple simplemente se traslada, en la rotación doble hay uno para un lado y el otro para el otro, ¿no? Para poder balancear. Entonces eso es lo que tienen que verificar, ¿ya? Cómo funciona. Y eso lo van a tener que hacer haciendo seguimiento al código. ¿Ok? Eso se los dejo para que lo vayan probando, lo vayan entendiendo. Vamos a verlo la siguiente clase para poder ver si ya logramos entenderlo bien. ¿Okay? No se olviden que después de esto se va a dar examen. Entonces se tiene que conocer bien. Vámonos a ver ahora, jóvenes, qué horas son. 8:30. Vamos a ver un poquito ya el tema de, con esto estaríamos completando todos los métodos que generalmente se ven dentro del contenido del árbol, ¿ya? De un árbol binario. Ahora vamos a ver el cambio de estas estructuras. ¿Qué sucede con una estructura distinta a ese modelo? ¿Y por qué nacen estas otras estructuras? Que es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, nos vamos a ir a mirar la unidad y vamos a entrar a esta unidad, que es la unidad de árbol MVías. Primero, veamos el concepto, por qué es un árbol MVías. Pero al empezar a ver este esquema, primero vamos a analizar
el por qué esta estructura. Un ratito. Llega el sonido hasta acá. Ya. Ok. Decía por qué se tiene que, o por qué se emplea o se desarrolla otro tipo de estructura dentro de este esquema de árbol. Cuando hablábamos de una estructura de árbol binario, jóvenes, hablábamos de una estructura, si lo queremos ver, de dos dimensiones, ¿no? Solamente tenía enlaces izquierdos y enlaces derechos. En cuestiones de, de clasificación, de ordenamiento, llamémoslo así, solamente podríamos tener dos elementos, ¿no? Por cada nodo. Dos elementos, llamémoslo así, ¿cómo se llama? Dos elementos de clasificación jerárquica. Si armáramos nosotros, por ejemplo, un árbol genealógico, donde el padre puede tener más de dos hijos, ya esa estructura del árbol binario no funcionaría, ¿no? No nos daría resultado. Entonces, de ahí nace la creación de estas nuevas estructuras. ¿Qué sucede cuando, no, queremos tener más elementos dentro de un árbol? ¿No? Que simplemente dos ramificaciones, ¿no? Que son izquierda y que son derecha. Entonces de ahí nace esta idea. Y dicen, ¿cómo resolvemos este problema, no? ¿Qué es lo que se hace para resolver el problema? Entonces, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? Eso es lo que vamos a ver acá. Hay dos planteamientos para resolver ese problema, pero ¿por qué nosotros como docentes lo tomamos este árbol como el árbol principal y no está dentro del contenido que ustedes tienen, lo que son los árboles genéricos y lo que son los árboles B-tree, que se llama el otro, y el otro es el árbol negro rojo, y hay otros tipos de árboles adicionales a a estas estructuras que vamos a ver hoy. ¿Por qué se hizo eso? Porque se analizó y nos dimos cuenta que este árbol viene a ser el árbol padre, llamémoslo así, de todas estas otras estructuras. De aquí nace, ¿no? La resolución de esos otros esquemas. ¿Ok? Veamos, entonces, ¿cuál fue la necesidad de crear un árbol? Es de tener una estructura organizada para que yo pueda buscar de forma eficiente, ¿no? Los contenidos de esa estructura y no hacerlo como una estructura lineal, como una lista, ¿no? Donde el proceso algorítmico de obtención del valor es mayor que el de un árbol. ¿Ok? Entonces, el primero es el concepto de eficiencia, hacerlo más rápido. El otro, el proceso de organizar las estructuras por niveles. Y ahora vamos a ver el proceso de ver cómo almacenar mayor cantidad de elementos dentro de estas estructuras. ¿Ok? Y de ahí nace esta estructura que nosotros la denominamos como la estructura M-vías. Esta estructura M-vías es representada bajo este esquema. Lo mismo, todos siguen el mismo principio, ¿no? Tenemos un elemento raíz que apunta, ¿no? A una estructura de tipo nodo. No, la única diferencia que hay es que este nodo ya no tiene un solo elemento, sino n elementos menos 1. ¿Cuál es la función? O cómo determinamos la cantidad de elementos, ¿no?
se llama M vías porque tiene M enlaces, llamémoslo así. Se definen o se determinan al momento de construir la estructura, al crear la instancia, ahí se define. Si yo digo que M vías va a tener 5 vías, entonces 5 menos un elemento. Significa que va a tener 4 elementos y 5 enlaces. En este caso aquí, fíjense, las vías son 3. 1, 2 y 3. ¿No? M igual a 3. Entonces 3 menos 1 es 2. 2 elementos va a contener. Y 3 enlaces. Enlace izquierdo, enlace derecho y el enlace al último elemento. Generalmente esto funciona de esa manera. Lo vamos a ver ya en el ejercicio. Entonces, al tener 3 vías, significa que va a tener 3 tipos de enlaces. ¿Cuáles van a ser esos 3 tipos de enlaces? Va a ser un enlace menor al elemento, un enlace mayor al elemento, pero en el orden siguiente, ¿no? De este elemento, ¿no? Su menor es el que le sigue, el que le continúa, su menor a este elemento, su mayor a ese elemento. Cada uno de ellos debería tener lo mismo. Si yo voy ampliando la cantidad de valores, siempre voy a tener de este valor su enlace menor, es decir, los elementos menores a él, sus elementos mayores a él en este otro enlace, y de este enlace va a pasar lo mismo, ¿no? Los elementos menores a él son los elementos mayores que este, ¿no? Y por último voy a tener el enlace a los elementos, llamémoslo así, superiores al conjunto de elementos que tengo dentro de esta pequeña, de este pequeño arreglo o lista, si ustedes lo quieren ver, o vector, ¿no? El último elemento va a ser el que apunte a los valores mayores a esos rangos. Es por eso que esto se lo toma como un vector. Se lo toma como un vector o como una lista de valores, donde están ordenadas. Otros de los criterios para poder verificar esto en sus atributos es que estos valores siempre están ordenados. Y están ordenados de menor a mayor. Que significa que cada vez que yo inserto elementos acá, lo voy a insertar de forma ordenada. ¿Qué pasaría si yo acá en este elemento quiero insertar el 10 como primer elemento? Fíjense. Inserto el 10 como primer elemento y luego quiero insertar el 5. Entonces, ¿qué va a suceder con mi vector? Tengo el 10 acá y quiero insertar el 5 y me va a decir, ¿no? Este elemento es mayor a este, entonces lo ordeno. ¿No? Lo ordeno. Paso 5 aquí y 10 allá. Entonces ya está ordenado. Cada vez que inserto elementos, lo inserto de forma ordenada dentro de mi lista o dentro de mi vector. Primera condición. ¿Por qué hago esa condición? Jóvenes. Porque dentro de este nodo hay valores menores y valores mayores, ¿cierto? Entonces, si yo lo colocara en desorden, entonces ya no supiera cómo vincularlos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no sabría que los extremos de este están acá y los extremos mayores están acá. Y los intermedios están dentro del otro. ¿Me entienden? No tendría esa relación. Tendría que estar buscando cada uno de los elementos y ver dónde está su enlace. Y en cambio aquí yo sabría que el primer enlace de ese vector son los elementos menores, ¿no? De ese nodo. ¿Qué más? Vemos acá. Una vez este vector se llenó, ¿quién me determina cómo se llenó? Me determina m, ¿no? M menos 1 es 2.
Entonces la cantidad de elementos son 2. Si yo quiero meter un tercero, quiero meter 3, ¿qué pasaría? Me vengo al nodo y primero consulto, ¿no? ¿Dónde va a ir ese elemento? Y si ese elemento es menor o es mayor al nodo que tengo. Sucede lo mismo como un nodo binario, ¿no? Vengo y consulto, pero ya no consulto sobre un elemento, sino consulto sobre un arreglo de elementos. Y digo, dentro de este elemento, de este nodo, perdón, su primer elemento, 5, y pregunto, ¿3 es mayor que 5? No. Si no es, entonces enlazo ese elemento, creo el nodo, inserto el elemento primero y verifico dónde lo voy a enlazar. Voy a enlazarlo en el lado izquierdo de ese elemento. Entonces creo el nodo se crea como idéntico al nodo que tenemos arriba, ¿no? El nodo arriba, si tenía 2 elementos, este también va a tener 2. Entonces asigno el valor y vinculo. La siguiente vez que quiera, insertar uno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo, vengo acá y verifico, ¿no? 3 es mayor que 5, no, me paso acá y analizo aquí, ¿no? 1. 1 es mayor que 3, no, es menor. Entonces lo inserto y lo ordeno. 1 primero y luego viene 3. Como todavía hay suficiente espacio, entonces este se mantiene. Si quisiera insertar otro elemento como el 15, por ejemplo, me vengo y me pregunto dentro de este arreglo, ¿no? Este arreglo, por ejemplo, 15 es menor o es mayor que 5, me va a decir que es mayor. Entonces me vengo y verifico, ¿no? Dentro de estos elementos. 5 o 15 es mayor que 5, sí. Verifico el siguiente elemento. 15 es mayor que 10, sí. 15 es mayor que 10. Entonces me vengo acá. ¿Por qué? Porque estoy tratando primero de insertar los elementos aquí. Pero como este elemento ya está lleno, entonces lo que hago es comparar, ¿no? 5, 10. Ah, no. 15 es mayor. Entonces me vengo por el lado derecho. Creo la nueva estructura, le asigno el 15 y así continuamos con cada uno. Esta estructura, jóvenes, se le implementa de varias maneras, ¿no? Eso es lo interesante de estructura de datos. Las estructuras de datos se implementan dependiendo de el cómo yo las planteo. El cómo yo las planteo, jóvenes, son los que me determinan cómo voy a resolver ese problema. Por ejemplo, dentro de las literaturas plantean dos maneras de resolver. Una manera es a través de vectores, que lo estamos viendo acá. Van a haber vectores que me permitan guardar elementos y vector que me permita guardar enlaces. Fíjense que aquí hay 3 tipos de arreglo. Hay algunos que utilizan 2 y hay otros que utilizan 3. Esto dependiendo de la implementación que se les quiera dar o cómo ustedes lo analizan y lo ven. ¿Por qué tengo 3 vectores? Tengo un vector de elementos, ¿no? 5 y 10, y un vector de punteros. ¿Por qué? Porque necesito saber, primero, ¿no? Dónde van a estar vinculados los elementos, y en el otro necesito saber qué elementos son los que van a estar vinculados. ¿Ok? Una solución, ¿no? Fíjense, 5 y 10, pero tiene 3 enlaces, ¿no? 1, 2 y 3. Cada vez que yo me posiciono, más o menos le voy a explicar cómo funciona en el formato de vector. Cada vez que yo me posiciono en una celda, porque no se olviden que esto es un vector, y aquí lo que vamos a tener es algo así.
Cada vez que yo me posiciono con el puntero en una posición de mi vector, voy a verificar primero el elemento, ¿no? Y de este elemento, su apuntador. De este otro elemento, su apuntador, ¿no? Y fíjense que aquí sobra uno. Se supone que este puntero es el apuntador mayor al último elemento. Y el de aquí es el apuntador menor a ese elemento. Y este es el apuntador menor a ese elemento. Entonces, cuando yo navego dentro del vector, lo que tengo que hacer es verificar primero el lugar donde se encuentra y verificar si si los valores van a ser que yo estoy buscando, que estoy analizando, van a ser menores o mayores a estos elementos, para poder ir a buscar, ¿no? En sus respectivas casillas cuáles son los enlaces que tiene, ¿no? A dónde está apuntando. Y por último, aquí en esta solución hay un vector de booleanos. ¿Qué me indica este vector de booleanos? Si este vector de elementos está vacío o lleno. Cada vez que yo inserto un valor, le coloco un 1. Cada vez que inserto un valor, le coloco un 1. Significa que si yo vengo y quiero verificar si este nodo está lleno o vacío, verifico si sus posiciones están en 1. Entonces hago una operación booleana al vector y verifico, ¿no? Si me devuelve true o false, ¿no? Entonces verifico y digo, si me devuelve false, significa que no está lleno, ¿no? Y true, que está lleno. Entonces hago primero la consulta y inserto. Entonces, para eso se lo utiliza. Cada nodo va a tener esta estructura de datos. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar cómo desarrollarlo. Hay otros que lo desarrollan de otra manera. Esta es la parte, si lo queremos ver, o la implementación basado en elementos estáticos. Hay otros basados en elementos dinámicos. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una lista de listas implementadas, ¿no? Es lo mismo, un vector es una lista de listas, donde tenemos un elemento que apunta, ¿no? Un elemento que tiene su apuntador o su lista de apuntadores, ¿no? Eso es lo que sucede. Cada elemento, por ejemplo, de una lista, de esta lista, va a tener un apuntador o una lista de apuntadores, ¿no? Así se lo define. Entonces, la implementación varía dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces yo dentro de mi lista guardo un elemento y a este su enlace, ¿no? Guardo otro elemento, a este su enlace. Este elemento puede tener un enlace o más de un enlace, dependiendo del tipo de desarrollo que se les vaya a ver ustedes cómo lo quieren implementar, ¿no? Ahora me pregunto aquí, y a mí me nace una duda y supongo que ustedes también. ¿Cuándo yo utilizo el enlace del medio? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? Cuando es mayor que el 5 y menor que el 10. Exactamente, cuando está en este rango, pues, ¿no? Cuando este valor es mayor que 5 y menor que 10. Ahí viene y se coloca el tercer enlace, ¿no? Entonces eso es la explicación que tenemos acá, ¿no? Y el otro elemento va a ser el mayor y de este extremo va a ser el menor. No se olviden que esto es un arreglo, ¿sí? Y de este arreglo el puntero menor está a la izquierda y de este arreglo el puntero mayor está a la derecha. Y entre ellos, este es su puntero, ¿no? El puntero que define los elementos que están entre esos valores.
¿Ok? Lo mismo. Entonces, el principio, este arreglo tiene que estar ordenado de menor a mayor. El elemento M me define la cantidad de enlaces que va a tener mi estructura. El M-1, la cantidad de elementos. Y este sería la estructura organizacional de el nodo, ¿no? Un vector de valores o elementos, un vector de enlaces y un vector de verificación, ¿no? Se podría llamar, ¿no? Si está vacío o si está lleno. Dependiendo mucho de la implementación que ustedes quieran desarrollar. Lo demás, jóvenes, se desarrolla de la misma manera. Creamos la estructura nodo y luego creamos la estructura árbol, idéntico a un nodo binario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les queda hacer ahora a ustedes? Ver cómo yo implemento este tipo de estructura. Jóvenes, para todo lo principal siempre es saber, ¿no? Interpretar, ¿no? Este esquema y llevarlo a un esquema de código. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos anteriormente. ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo lo defino dentro de la plantilla de clases? ¿Qué propiedades va a tener y qué métodos va a tener? Una vez defina eso, lo llevo a clases y de clases defino y desarrollo los algoritmos que vayan a ir ejecutándose dentro de cada plantilla. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Implementarlo. ¿Sí? Busquen documentación, lean cómo funciona. No necesitamos saber, y ahora le acabo de explicar cómo funciona. Lo que tienen que ver es qué tipo de implementaciones desarrollan en las bibliografías y ver cuál de esas se ajusta al entendimiento y a lo que ustedes pueden comprender y entender. ¿Para qué? Porque de ahí yo le voy a pedir todos los métodos que hemos hecho en los árboles binarios normales, ¿no? Crear, insertar, eliminar, buscar, ordenar. Todo eso se lo tiene que hacer sobre estas estructuras. Entonces, para la siguiente clase, jóvenes, la tarea va a ser implementar una estructura de un árbol M vías. La estructura básica, ¿no? El nodo, Gather y Setters, y el árbol con sus Gather y Setters, ¿ok? Y luego ya nos dedicamos a hacer los métodos, ¿ok? Que va a contener. Pero les voy adelantando, todos los métodos que tiene el árbol binario deberíamos poderlo hacer en un árbol M vías. Si nos vamos acá, aquí hay una tareita. Esa tarea es la que vamos a habilitar. Veamos acá, dice realizar el siguiente laboratorio que está descrito en el link. Ya, aquí lo vamos a cambiar. No tengo, esto estaba para hacerlo en replay. Pero esperen un ratito, ya, igual, acá lo vamos a hacer. Ya, realizar. Y podemos poner realizar en laboratorio sobre la creación de un ADP árbol M días. ¿Sí? Ese va a ser el laboratorio que van a hacer, crear una estructura de datos de tipo M vías. Realizar la práctica e enviar la respuesta en la plataforma en formato simple. Ya está. Ok, estamos en 21. 21, estamos en octubre. 7, 0.
Y vamos a hacer la entrega para el día, hoy es jueves, para el día martes 26. Martes 26 a la misma hora. Ok, vamos a desarrollar el algoritmo. Ok, esto es octubre también. Y esto vamos a dejar por aquí. Son 2 megas, ya. Está bien. Ok, entonces en el árbol de medidas, vamos a ver ahorita, calendario. Debería aparecer esa nueva tarea. Aquí está, ¿no? Para el 26, árbol M días. ¿Ok? Bien, jóvenes, ya está definida la tarea, entonces no sé si tienen alguna duda hasta ahí, para que la analicemos, o si no, nos estamos despidiendo para vernos en la siguiente clase. ¿Alguna duda? No, ingeniero. Quería Ok, preguntar una... bien. ¿Puedo presentar la ¿Sí? tarea atrasada? Por el La de momento ahora. no. Vamos a ver otro trabajo que demos oportunidades para que puedan completar. Pero vayan haciéndolo los ejercicios, ténganlos para cuando se los pida. Ya. Gracias, ingeniero. ¿Bien? ¿Listo? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.